Buenas tardes. Vamos a ir comenzando porque hoy el tema es sabroso, va a haber emoción porque al menos este ciclo de conversaciones culmina hoy. Parece que por ahí se están cocinando otras cosas que se avisarán en su momento. Y además tenemos 4 ponentes estupendos, de lujo, para hablar de algo que creo que también nos interesa a todos, que es la dimensión de Oscar como arquitecto en práctica y vamos a decir como intelectual, para no llamarlo crítico, que él le saca urticaria la palabra, ¿no? Y bueno, y como digo, tenemos un panel realmente de lujo que seguramente ustedes conocen, pero igual vamos a presentarlo en el orden en que ellos van a ir participando. El profesor Juan José Pérez Rancel, arquitecto graduado en esta facultad, con posgrados en Florencia y en Roma, posgrado y doctorado. Hoy en día es profesor de historia aquí en esta facultad venezolana y americana, el premio Carlos Raúl Villanueva a la mejor investigación por su trabajo de ascenso y premio nacional a la mejor investigación en ciencias sociales del FONACYT. Lo sigue Asier Calvo, arquitecto graduado en la Universidad Simón Bolívar, uno de nuestros mejores productos de exportación. De todas formas, en esta facultad desde hace muchísimos años y pasando por una cantidad de cargos de coordinación de la maestría de diseño, del comité académico del doctorado en arquitectura, del comité editorial de ediciones FAU-UCB, la tradición del alma, y bueno, como ustedes saben, también decano de esta facultad entre 2002 y 2008. Así que completamente incorporado a este ámbito. Y el área de trabajo de Asier tiene que ver con el tema de arquitectura e identidad y cómo eso se expresa y condiciona en buena medida la arquitectura venezolana. Lo va a seguir Iván González Rizo, arquitecto también de esta facultad, con maestría de arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y como tesis para esa maestría presentó un estudio de la arquitectura de Oscar Tenreiro, así que algo debe haber visto. Profesor, investigador y difusor en esta facultad, pero además ha sido profesor en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad José María Vargas, en la Universidad de Chile y en la Pontificia Católica de Chile, en Queensland, en la Florida International University, en Wentworth, o sea, ha estado en todos lados. Y en este momento es candidato a doctor en arquitectura aquí en la facultad. Y vamos a terminar, como hemos estado hablando de gente que tiene orígenes diversos, va a terminar Víctor Sánchez Tafur, profesor en este momento en esta facultad y coordinador del área de diseño en la naciente carrera de arquitectura en la Universidad Católica, graduado en la Universidad José María Vargas, donde fue el primero en su promoción. Y allá fue también director de la carrera, ¿no? Y después estuvo un tiempo como profesor en la Simón Bolívar, donde el primer año que estaba allá obtuvo un premio que dan los muchachos al mejor profesor del año. Y bueno, tiene estudios en fotografía, en escritura, en pintura, escultura, en diseño gráfico, de todo. Y en este momento tiene como libro y medio publicado, porque el de Campo Baeza ya está fuera y creo que se puede conseguir acá. Y entendí que el de Legórburo sale pronto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, como tú quieras.
Buenas tardes. Gracias por la invitación a Oscar para verme obligado a estar aquí. Y tengo 5 páginas y media escritas en fuente número 16, grandota, para leerla a distancia. Pero después me di cuenta de que siempre falta algo y tengo 2 prefacios antes de empezar a leer. Espero cumplir con los 10 minutos. Yo tengo muchos problemas con esas precisiones de minutos. A lo mejor me doy un poquito más y me van a disculpar. Me van a pedir excusas al resto de los profesores aquí presentes. Voy a empezar con el primer prefacio, o no sé si llamarlo preludio. Hace tiempo, creo que era decano Asier, cuando se hizo acá la evaluación del plan de estudios para Mercosur. Estaba recién salido de decano, dice el profesor Asier. Entre las ideas que propusimos desde el sector de historia, a mí se me ocurrió formular 4 y hacer conocer a los organizadores de ese evento 4 carencias en la formación de los arquitectos. Una era la absoluta ignorancia de la historia de Venezuela que tenían los estudiantes de arquitectura y muchos arquitectos que se graduaban, de la historia y la geografía de Venezuela y de América. No conocían los nombres de las ciudades. Una muchacha se reía porque yo le he mencionado a Antofagasta y ella le mataba de la risa el nombre de Antofagasta. Es decir, había una ignorancia supina de eso, y es una carencia de los arquitectos y de los estudiantes de arquitectura. Otra carencia es la ausencia bastante marcada de técnicas de investigación y por tanto de método para investigar, para indagar, para búsqueda documental, que se reflejan cuando tienen que hacer una indagación de cualquier tipo. Incluso las indagaciones para los proyectos en diseño les cuesta trabajo buscar fuentes y saber. Otra carencia era la absoluta también falta, bueno, no absoluta, casi absoluta falta de dominio del lenguaje español, dominio de la lengua, que es obligatoria porque en esta universidad se exige saber hablar español y, si es posible, saberlo redactar. Los que hemos estudiado afuera sabemos que nos han pedido los documentos con un perfecto idioma de la lengua en donde hemos estudiado. Igual debiéramos hacer nosotros. Y otra de las cosas que la más importante tal vez es la absoluta ausencia en el plan de estudio de los conceptos sobre ética profesional, sobre comportamiento ciudadano, sobre valores ciudadanos, sobre crítica política, sobre posición ante la vida, sobre solidaridad social, etcétera, etcétera. Solidaridad que no se cubre con esto que ahora inventaron estos de la responsabilidad social, ¿cómo lo llaman? El grupo de los que tiene que ser unas horas de servicio comunitario. Eso no se cubre, eso es solidaridad obligada, eso no es, la solidaridad debe nacer del corazón. Bueno, con este prefacio, el segundo se refiere a que esas 4 virtudes que deben tener los arquitectos, de las cuales carece la formación en el plan de estudios, esas virtudes las tiene el profesor Oscar Tenreira. Un absoluto conocimiento de la historia de Venezuela y de América, un dominio de la lengua española, un correcto dominio del lenguaje, un magnífico, extraordinario vocabulario y magnífica capacidad de redacción, además de la capacidad de hacer arquitectura, que la voy a dejar para después. Y por supuesto, una ética a toda prueba en cuanto a su vida
a sus relaciones sociales y a su compromiso con la profesión y con la sociedad que le ha permitido todo eso. Este Homo sapiens, que es Oscar, es también Homo faber, es decir, es un hombre que fabrica, que construye y que piensa lo que hace y lleva a la práctica el pensamiento. Ahora voy a empezar a leer lo que escribí y ya no voy a hacer más introducciones. Y voy a empezarlo con el título de la exposición, Todo llega al mar. Para inventar la arquitectura que recordase los 500 años del tercer viaje de Colón, 1998, el arquitecto Oscar Penreyro se topó con el mar Caribe en Boca Dragón. No fue una, entre comillas, poesía al ángulo recto, que saben que es un escrito de Le Corbusier, el susto en que se convirtió aquella imprudente travesía por el Golfo de Paria. Macuro resucitaría brevemente en las ideas y anteproyectos que quijotescamente Oscar y otros arquitectos dejaron dibujados para aquel rincón desconocido de nuestra geografía, poniendo en riesgo sus vidas 500 años después del Almirante. Después, todo volvió a su secular estancamiento, contrastante con las olas de 15 metros esquivadas por nuevos navegantes y sus peñeros. A este mar no llegó todo, tan solo una aventura voluntariosa de unos arquitectos de fines del 900 pretendiendo refundar un poblado efímero en un escondido recodo antillano. Una más de las utopías americanas que han querido ensamblar natura y cultura en un único acto fundacional, como el que inició Colón. Así como las utopías de su profe Villanueva, la estrecha imbricación de las arquitecturas de Oscar con los paisajes, los entornos, el implante, la morfología y la geología, los puntos cardinales, la luz del día, la de la tarde, la del norte, la luz de las noches, la botánica de las regiones equinocciales, los vientos del noreste, es una constante previa infaltable en la germinación y concepción de sus artificios arquitectónicos. Los entornos naturales y culturales, natura y cultura, tomados en cuenta como continuidad y cambio en un constante, continuo e inexorable diálogo de pasado y presente, tradición y modernidad, integración y adaptación, son enseñanzas vertidas con el ejemplo, pendulando en alternancia entre la práctica y la teoría, entre los talleres y las aulas de la facultad que lo vio surgir y crecer en medio de las agitaciones de la segunda mitad del siglo, la renovación. Enseñar para Oscar es transmitir, no es elucubrar ni parlotear vacíos ni enredos. Ha escrito sobre eso. Es sintetizar la realidad transformada con los proyectos construidos, para donarlos convertidos en lección. La coherencia de la teoría con la práctica sustenta posiciones, autoriza a Oscar para decir con palabras la arquitectura que ha materializado.
las palabras y las imágenes se entrelazan en la obra arquitectónica de este tenreiro de cultivada lengua española. Son complementos unas de otras, las imágenes y las palabras. No divergen, no compiten. Él escribe la arquitectura así como diseña sus criterios. Sobre los criterios viene el siguiente párrafo. Puede ser crítico acérrimo de sí mismo, como de cualquier otro ser, pensante o no pensante, y puede llevar a extremos su agudeza, porque la crítica es el ejercicio del criterio. Eso lo dijo José Martí a finales del siglo XIX. Oscar ha explicitado y compartido sus criterios con quienes lo conocen y con quienes no han tenido tal fortuna. Este profesor no habla sin fundamentos, argumenta convencido y convincente, razona dialécticamente, desenmascarando, desmontando trampas, engaños, farsas y farsantes. Hace desvanecer lo aparentemente sólido. Todo lo sólido se desvanece en el agua. Thomas Kuhn, las revoluciones científicas. Hace desvanecer lo aparentemente sólido de las actuaciones de los arquitectos del Star System, como la solidez aparente de los vergonzosos depósitos de seres humanos del actual régimen que nos aplasta, llamados Misión Vivienda. Es implacable, polémico, problematizador, ácido, a veces virulento, pero no es injusto, ni errado, ni visceral, pues cada acusación la sustenta y demuestra en una ejemplar y permanente acción intelectual de desmontaje de mitos y leyendas de la arquitectura, sea la venezolana que la occidental en general. Asimismo, ha sabido investigar con método y rigor la historia de ciudades, de fragmentos de ciudades o de arquitecturas singulares. Cita a Bramante, Maderno, Michelangelo, ubicándolos en sus tiempos, del mismo modo en que ha excavado en los archivos para reconstruir los paisajes de juventud de su Maracay o de Caño Amarillo o de la axial avenida Bolívar caraqueña. No elucubra, pues conoce lo que es la investigación. Sabe qué son los tiempos históricos. Sabe diferenciar y no confunde la indagación documental para un proyecto urbano o arquitectónico frente a la metodología, la historiografía, las bases bibliográficas, el arqueo de fuentes, el marco histórico, las relaciones históricas de causas y consecuencias, la explicación histórica, el discurso histórico, y todo lo vierte a sus estudiantes, oyentes, colegas, discípulos, seguidores, lectores. La crítica que emite Oscar está sustentada en la razón, al igual que los criterios, fuesen los explicitados en palabras como los expresados en obra edificada. Sus criterios se alimentaron de los conceptos, si usamos los viejos esquemas metodológicos que aterrizaron en la FAU antes y después de la legendaria renovación. Aquel fervor metodológico derivó en tendencias según una afiliación ideológica, lo que fue modelando los bandos que desde entonces hicieron formación frente a frente. Como aguas y lodos de aquellas tomas de partido, surgieron también las prácticas constructivas que ocuparon los paisajes de nuestras ciudades por el resto del siglo, con sus virtudes y defectos, y de allí surgieron las diversas tendencias para la enseñanza del diseño arquitectónico, en principio con enfoques divergentes, de las cuales formó parte el taller Firmini.
implantado como una experimental irrupción pedagógica por Óscar Tenreiro y sus cursantes en los espacios físicos y académicos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Este nexo entre la experiencia docente y la investigación filológica, pacientemente investigado, la recherche patient de Corbusier, por Óscar, reivindicó sin disfraces ni tapujos la importancia de la obra del más importante arquitecto del siglo XX, lo cual había sido antes condenado, esa reivindicación, había sido condenado por seguidores e imitadores de otros arquitectos. No obstante, materializó una modalidad de enseñanza de la arquitectura más allá del diseño arquitectónico. No fue aquel taller un sitio para imitar o falsificar la arquitectura de Le Corbusier. Nada más lejano de las intenciones de nuestro profe. La mano abierta, figura recurrente en Corbu desde antes de Chandigarh, oscilante allí por el viento, silueta figurativa entre el cielo y la tierra, sembrada en el anfiteatro de los debates públicos. No es para tanto. Sembrada, la mano abierta, en el anfiteatro, está cerca de la Asamblea Nacional de Chandigarh. Simbolizaba la relación recíproca entre las obras y la voluntad de los hombres y la fuerza inimaginable de la naturaleza, hombres y naturaleza. Esa dualidad en la que hemos señalado al comienzo de esta semblanza, esa dualidad es la que hemos señalado al comienzo de esta semblanza. Tenreiro asumió, en fin, en palabras e imágenes, en escritos y arquitecturas, su propia recherche patient, la búsqueda paciente de todo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Óscar, por honrarnos con su presencia. Y bueno, mis compañeros de panel. Me va a tocar a mí hablar de un tema que, como adelantó Enrique, pareciera que no le gusta mucho a Óscar que sea tratado, o por lo menos que sea confundido con la manera como él trabaja. Pero yo me atreví a hacerlo y lo voy a hacer. Voy a leer de corrido y espero que pueda cumplir con los 10 minutos que se me han asignado. Voy a arrancar con una cita de Francis Bacon de 1605, que escribió en un libro que se llama El avance del saber, donde él decía que el pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura. Esto lo dijo Bacon, repito, en 1605. Óscar Tenreiro ha sido uno de los pocos arquitectos venezolanos que ha dejado un sólido registro de su pensamiento sobre arquitectura y sobre muchos otros temas que giran alrededor de ella, su verdadera pasión. Solo una pequeña muestra de lo que intento decir lo encontramos en las publicaciones en torno a las cuales gira la exposición Todo llega al mar, que aquí nos congrega. Una dedicada a su pensamiento y obra, y la otra a una selección de sus escritos entre 1989 y 2020. Óscar, como él mismo ha confesado, comienza a interesarse por escribir a partir del primer viaje al exterior que hiciera en 1958 junto a Gonzalo Castellanos Monagas, en representación, esto entrecomillado, de la Escuela de Arquitectura de la UCB en el segundo Congreso Panamericano de Estudiantes de Arquitectura en Santiago de Chile. Castellanos
5 años mayor que él, lo contagia, entre comillas, y eso son palabras de Oscar, con su actitud intelectual y con su costumbre de teclear, aprovechando cualquier oportunidad para hacerlo en los momentos de descanso. De entonces es su primera Olivetti, y con ella, ya graduado, casado y como becario en Santiago, recogerá sus impresiones de viaje que realizaría a la recién estrenada capital de Brasil en 1960, del cual se derivará el primer artículo del que tenemos noticia, Reflexiones sobre Brasilia, aparecido en el número 4 de la revista Punto en noviembre de 1961. Desde entonces, Oscar no ha parado de escribir. Con intervalos, lo siguió haciendo en Punto, en la revista SBA y CAB, entre otras, hasta que en el 1989 se le presenta junto a Francisco Sesto, su socio de entonces, la oportunidad de cubrir la página dominical de arquitectura del Diario de Caracas, cumpliendo hasta 1993 con un total de 212 entregas. De una segunda época en el mismo rotativo, ahora en solitario, Oscar publicará de julio de 1998 a febrero de 2000 otros 70 artículos semanales, hasta que diario y columna dejan de salir. En el intervalo entre ambas etapas, Oscar, como quien no quiere desaprovechar un buen estado de forma intelectual producto asociado a la costumbre de escribir, realizará el trabajo de ascenso a la categoría de agregado en la UCB, titulado La identidad cultural, obsesión periférica, de 1995, donde plasma su visión acerca de un tema sobre el cual Latinoamérica y su arquitectura no han dejado de darle vuelta. 7 años después, en mayo de 2007, Oscar es llamado por los conductores del diario Tal Cual, fundado, como saben, por Teodoro Pekov en el año 2000, para formar parte de sus columnistas, cosa que hará hasta 2017 aproximadamente. En paralelo con su primera aparición en Tal Cual, lanza su blog, Entre lo Cierto y lo Verdadero, espacio donde ha seguido desarrollando el hábito de dar salida a lo que piensa, registrándose hasta hoy la presencia de más de 600 textos, siendo la última entrada del 13 de mayo en un texto intimista que forma parte de una secuencia que se llama Vejez 4. Hoy en día el blog se ha robustecido y convertido en un verdadero compendio de su vida y obra, así como en un espacio ineludible para aquellos que quieran profundizar en el estudio de lo que Oscar ha producido intelectualmente. Todo este largo preámbulo sirve no solo para resaltar la vasta trayectoria de Oscar como escritor y articulista, sino para introducirnos desde allí al tema que hoy nos ocupa, el de su relación con la crítica, la particular manera como la entiende y la ha ejercido, y su postura ante ella y los que la practican. De entrada, podríamos decir sin temor a equivocarnos que Oscar entiende la crítica, por un lado, en su acepción esencial que se traduce en la elaboración de juicios de valor y como fin último, y por el otro, como una actitud vital. En los diferentes frentes en los que se ha desempeñado, y particularmente cuando escribe, Oscar nos ha demostrado permanentemente no ser indiferente ante un tema que ha decidido abordar o ante una situación que no se ajusta a su manera de ver las cosas. En tal sentido, frontal, polémico, incómodo y a veces implacable, con las consecuencias que ello acarrea, ha expresado, y cito, la crítica es útil si se compromete con la orientación del debate, lo cual exige decir lo que nos parece bien y señalar lo que rechazamos. Frase que expone con claridad la manera operativa como la entiende la crítica y también las reacciones de los interlocutores a quienes va dirigida, que por lo general no saben distinguir entre el enjuiciamiento severo y argumentado o la descalificación y la amenaza. Siendo pues la crítica integrante indisoluble de su personalidad,
y el pensar críticamente, según lo señalado por Bacon cuando empecé a leer, y luego desarrollado por Kant, por supuesto, como algo intrínseco a su manera de ser como arquitecto y ciudadano, no es de extrañar que ella sea una de las entradas que ofrece el blog, o su blog, donde se registran, superando cualquiera de las otras, hasta 286 menciones, o ejercicios críticos, como Oscar le gusta llamarlos, escritos entre 2007 y 2023. Por tanto, quien quiera enterarse como nosotros lo hemos hecho, no solo del rol que para Oscar juega la crítica, sino cómo la asume, tiene allí material de sobra para hacerlo. Así, con la arquitectura como punto de partida y de llegada de cualquier disertación, y teniendo a Wittgenstein como principal guía epistemológica, Oscar siempre ha defendido la libertad de acción del arquitecto y en consecuencia ha manifestado su resistencia a todo intento que, aproximándose a ofrecer una explicación sobre su comportamiento, termine dictando pautas o reglas que afecten su práctica. O en sus propias palabras, cito, no hay pensamiento previo a la acción que la defina o garantice resultados. De allí que Oscar busca en todo momento desmarcarse de la crítica prescriptiva que han asumido muchos de los que se dedican a ella como actividad permanente y de los clichés o estereotipos que ellos encarnan. Para Oscar, los críticos, alejados por lo general del hacer y del pensamiento en él asociado, reacios a recorrer o vivir los edificios sobre los que escriben, apoltronados en sus oficinas revisando solo fotografías o referencias provenientes de otros personajes similares a ellos, le han hecho mucho daño a la arquitectura. Además, por lo general, se acompañan de un lenguaje críptico incomprensible para el ciudadano común. Es por ello que, consciente de que los diseñadores son los que crean los objetos, pero son los intérpretes los que los clasifican de una u otra manera, y de que la repercusión de un edificio, por lo tanto, dependería más bien de cómo fue interpretado que de cómo fue diseñado. Esto lo dice un crítico que seguramente Oscar conoce mucho, que se llama Juan Pablo Bonta, que fue capaz de hablar durante muchísimos años del Pabellón de Barcelona sin haberlo conocido. Oscar prefiere la crítica descriptiva a la especulativa y decantarse por la comunicación más que por la interpretación, teniendo siempre al hecho arquitectónico como testigo y al análisis basado en elementos tangibles como punto de partida para la elaboración de juicios. Y cito Oscar, me interesa el discurso crítico basado en la descripción o en la crónica, y por supuesto, el que lanza una mirada desde la historia. Y acto seguido dice, no soy historiador, tampoco crítico, soy un arquitecto que quiere construir, piensa la arquitectura y escribe sobre ella. Y para cerrar la idea, manifestará, me afilio a la concepción enraizada en una parte de la filosofía contemporánea de que la arquitectura se piensa haciéndola y no discurriendo sobre ella, a menos que ese discurrir se refiera a su descripción o a las constataciones sobre lo ya hecho en proyecto y en obra. Y lo que hay más de utilidad en ese campo no se debe a los críticos, sino a los arquitectos. Cierro la cita de Oscar. Nos imaginamos que Oscar, individuo culto como pocos, como acaba de mencionar Juan José, busca remitirnos aquí a los textos provenientes del pragmatismo norteamericano y en particular al discurso sobre el hacer desarrollado por autores como Richard Sennett, entre otros. Con Oscar, muy probablemente no siempre se esté de acuerdo. En lo particular no comparto su opinión sobre cuando generaliza refiriéndose al mundo académico y la investigación que en él se realiza
tildándola de caldo de cultivo de una determinada manera de ser crítica, alejada del hecho arquitectónico, o cuando expresa, y en esto se alinea con él y opinión, que la investigación y en consecuencia la teoría no existen fuera del proyecto. Coincidimos, sin embargo, cuando expresa que, y lo cito, si se trata de buena arquitectura, lo único que cuenta es la capacidad intelectual del crítico para reconocerla, estudiarla y divulgarla con la necesaria coherencia y convertirse en vínculo entre ella y el mundo. Fin de la cita. También cuando se refiere a la estrecha relación existente entre crítica y marketing editorial, como una relación nefasta, cuando devela las connotaciones ideológicas de cierta crítica y cuando expone los vínculos entre crítica y militancia de cualquier índole. Para esto es magistral un artículo que escribe Oscar sobre Beatriz Colomina, cuando habla sobre la casa de Ellen Gray allá en la costa sur. Suscribo en su totalidad sus reclamos por reivindicar la profesión del arquitecto en un país donde la arquitectura o se menosprecia o se considera un lujo. También comparto su interés por el desdén hacia los méritos disciplinares y la trascendencia cultural de una experiencia de la experiencia de construir, o por señalar el olvido de lo específico y lo esencial como elementos claves en el juicio crítico de quienes los emiten alejados de nuestras latitudes. Como el tiempo se acaba, y ya se acabó creo, que me están diciendo aquí, no quisiera dejar pasar por alto señalar la importancia que da Oscar a la manera como deben comunicarse los juicios que se elaboren o las opiniones que se emitan. Sobre este tópico, ya en su primer artículo publicado en el Tal Cual en 2007, expuso, y lo cito, los temas de arquitectura, de la índole que sean, son también de todos los ciudadanos independientemente de su nivel cultural. Y no se trata de reducirlos, sino de discutirlos abiertamente. Eso sí, con sencillez, para lo cual rescatamos el aforismo de Wittgenstein, que recuerdo de memoria. Todo lo que puede ser dicho debe decirse de modo simple. Afirmación que complementará más adelante cuando sobre sus entregas semanales afirma que son, y lo cito, reflexiones cortas que no aspiran a otra cosa que situar nuestros puntos de vista acerca del ejercicio crítico. No pretenden ser exhaustivos y menos aún de rango académico, pero fijan con su parquedad el tono general de lo que escribo aquí, inspirado sobre todo por un deseo de comunicación que quiere ser de lenguaje accesible a todos y fuera de pretensiones especializadas. Inmerso, quiéralo o no, dentro de la posmodernidad, Oscar, apasionadamente moderno y corbusiano, como todos sabemos, ha desarrollado una prosa siempre atenta a plantear temas álgidos, buscando ajustarse a lo que periodísticamente abarca un artículo de opinión. Podría decirse que forma parte del grupo de aquellos autores propios de este tiempo que abordan el estudio de la arquitectura no realizando tratados o elaborando teorías sistemáticas, sino más bien ensayos críticos dictados por la conjunción de dos componentes que magistralmente ha rescatado Rafael Moneo: la inquietud teórica, por un lado, y la estrategia proyectual, por el otro. Para finalizar, si coincidimos en que el pensamiento crítico debe ser hoy, más que nunca, ingrediente fundamental en la formación del arquitecto, y rescatamos la definición que siempre nos recuerda Oscar de Villanueva de que el arquitecto es un intelectual por formación y función, debe ser un técnico para poder realizar sus sueños intelectual. Si tales sueños resultan particularmente vivos, ricos y poéticos, quiere decir que a veces puede ser un artista. Sin lugar a dudas, la figura de Oscar Tenreiro, su vida, su obra y su pensamiento, tiene mucho que decirnos. Por méritos propios, se ha erigido en una referencia que debe ser consultada y estudiada por las generaciones actuales y por venir. Gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya mencionó Enrique, mi presencia aquí se debe a que en el año 91 tuve la oportunidad de conocer no a Oscar, sino de alguna manera ahondar en su obra a través de mi tesis de maestría que la realicé en Chile y que tiene que ver con un experimento arquitectónico que realizó él unos años antes, que yo terminé denominando una aproximación a 6 casas para la venta. Sí, que por cierto, bueno, pueden ver algunos dibujos acá, algunos dibujos están pegados forman parte de la muestra. En base a esto, me di a la tarea de volver un poco a escudriñar sobre lo que decía esa tesis, ya digamos de alguna manera con cierta distancia, y voy a tratar de enumerar 4 características que desde mi punto de vista son una especie como de lecciones o de aproximaciones un poco a entender de qué trata un poco la arquitectura que maneja Oscar. Cabe destacar que después de hacer la maestría me tocó trabajar con Oscar en su oficina por un periodo de aproximadamente 1 año y medio, y ahí también de alguna manera descubrí algunas de las claves que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Por razones de tiempo, esas lecciones casi que las voy a enumerar, no me voy a adentrar demasiado en cada una de ellas. La primera de ellas tiene que ver con la experimentalidad. La segunda tiene que ver con identificar, como él mismo ha declarado, el valor de lo que nos rodea. La tercera tiene que ver con la obra pública como activo cultural, y la cuarta tiene que ver con la comunicación de la arquitectura. A partir de la experimentalidad de las casas Fourier, en este estudio que realicé denominado Una interpretación gráfica de 6 casas de Oscar Tenreiro, variaciones sobre temas de arquitectura venezolana, bueno, básicamente lo primero que descubrí fue que esta es una oportunidad donde Oscar inusualmente plantea un producto marcado por una condición experimental de múltiples lecturas, que son estas casas para la venta. Algunas de las lecciones que ellas nos dejan son las siguientes. La primera es que en la arquitectura de Oscar hay una profusión de elementos. En estas casas que se muestran complejas, hablan de una arquitectura que es ansiosa por decir cosas. Y esta ansiedad se traduce en una estética barroca, que algunos han denominado barroca, pero que no es barroca en el sentido estilístico, sino barroca entendida como un estado del espíritu, como bien alguna vez lo mencionó Oscar en relación a lo que declaraba Alejo Carpentier. El segundo punto es que su lenguaje arquitectónico, el lenguaje arquitectónico que usa, es de difícil de interpretación y requiere un esfuerzo de quien la mira, de quien la vive, para poder entenderla, pues los contenidos de su arquitectura no se muestran a priori. Es necesario observar su arquitectura con atención e interrogarla atentamente. Al respecto, en mi tesis de maestría, uno de los jurados, y esta es una anécdota cierta, al ver los dibujos de la serie de casas Fourier que estaban expuestos en la sala donde se presentaba el examen, hizo el siguiente comentario: estas casas que muestra tan bien representadas, a mí me lucen como señoritas mal vestidas. Eso hablaba de la dificultad para entenderlas, porque su arquitectura nos exige desechar el gusto personal o las modas como argumento. Su configuración se mueve en códigos relativos a la estructura y la forma que retan nuestra capacidad de observar y analizarlas. En ella se percibe que existen claros códigos formales, estéticos, espaciales y constructivos vinculados a temas de la arquitectura venezolana como lo son el patio, el zaguán, el corredor, el balcón, pero también vinculados a Corbusier, como el techo jardín, el paseo arquitectónico o las propias formas que son visibles en esas casas. Los materiales y las formas que las componen son utilizadas de forma honesta. En ellos se produce una relación que permite develar el espacio.
El orden estructural, sin duda alguna, forma parte de la experimentalidad y determina los valores del espacio arquitectónico presente en sus obras. La estructura siempre busca llevar las fuerzas al límite y se manifiesta de manera honesta desafiando la gravedad. En las casas es evidente una preocupación por el dominio de la construcción como oficio. En ellas hay un conocimiento de la materia como elemento constitutivo de la forma. Parte del aprendizaje que me tocó tener es, por ejemplo, Oscar es capaz de conocer todos los diámetros de cabillas lisas que hay, las secciones de pletina, las condiciones de los materiales metálicos, las secciones de los tubos, las dimensiones de los materiales, de la cerámica, de todo aquello que forma parte de y constituye su obra. Por otro lado, hay un uso del color en base a su potencia sensorial que actúa como articulador entre la modernidad y la arquitectura popular. Su arquitectura está referida al trópico y al Caribe y de alguna manera reivindica nuestra especificidad cultural en la que se valora la arquitectura vernacular. En ella se perciben los postulados paradigmáticos de Villanueva, dándoles un giro personal. El segundo punto, apuntar a lo verdadero, identificar el valor de lo que nos rodea. Oscar habla de la importancia de esforzarse a identificar el valor de lo que nos rodea como legado de Corbusier, que traduce como apuntar a lo verdadero. Y con lo verdadero se refiere a que debemos reconocer y valorar nuestra propia práctica y construir a partir de lo que disponemos. Ello con la idea de echar raíces renovadas para evitar imitar retóricas opulentas. Una vez definida la importancia del valor de lo que nos rodea, podemos inferir algunas lecciones. La primera es que los valores de lo que nos rodea son relevantes porque cuestionan temas fundamentales de la disciplina y porque pueden entregarnos a los arquitectos una visión original de cómo abordar la arquitectura. La búsqueda de lo verdadero se apoya en el lenguaje de la tradición y se sustenta en el sentido de nuestro pasado histórico, haciendo énfasis en una cultura de denso contenido y tradiciones arquitectónicas que hemos ido frecuentemente olvidando. Sobre estas bases es que se puede desarrollar nuestra arquitectura, según Oscar. Construir para él no significa copiar los modos de hacer de otras partes, sino usar con inteligencia lo que se tiene a la mano. En sus propias palabras, lo verdadero pasa por reconocer lo que se lleva en los bolsillos. De allí la importancia de la formación de nosotros como arquitectos. Otro punto importante es que hay que usar los recursos disponibles y los nuestros, y no intentar hacer las cosas como las hacen en otras partes, lo cual equivale a imitar la vestimenta o disfrazarnos. Esa es la misma enseñanza de Villanueva, de Jesús Tenreiro, de José Miguel Galia o de Tomás Sanabria. Oscar también hace énfasis en que para desarrollar lo verdadero, el proyecto de arquitectura debe prevalecer, algo inusual en nuestra cultura. La labor del constructor debe ser sobre todo proponer el proyecto y del arquitecto disponer, y no al revés. El constructor y el cliente proponen y el arquitecto es quien dispone. Nuestra realidad evidencia una falta de conciencia colectiva referida a la pérdida de la memoria y del pasado como posibilidad para hablar sobre el futuro. Ello ha traído como consecuencia que la arquitectura patrimonial desaparezca como resultado de un afán renovador apoyado en la provisionalidad, carente de dirección y vinculado al interés de lucro, con el consecuente desconocimiento de los valores propios del país, alejándonos de lo que Oscar denomina como lo verdadero. 3. La obra pública como activo cultural. Me di a la tarea de revisar el libro, el primer tomo, donde están contenidos los proyectos, y llegué a contar alrededor de 65 obras. De esta cantidad, aproximadamente 2/3 son proyectos promovidos para el sector público por el Estado, poco más de 2/3. Ello apunta a que su práctica estuvo dirigida fundamentalmente a desarrollar proyectos públicos que logró gracias a gestiones políticas. En ello, Oscar da importancia a la reflexión sobre las estrategias de proyecto que las hacen posibles, pero también a las complejas circunstancias que las rodearon para gestionarlas, planificarlas, diseñarlas y construirlas cuando pudo. Eso forma parte del hacer.
Su relación con la obra pública lo ha hecho consciente en mayor o menor medida de una dura realidad que constantemente lo ha interpelado y lo sigue interpelando. De su experiencia con los proyectos públicos podemos inferir varias lecciones. La primera es que la obra pública es un activo cultural, pues no hay obra pública sin cultura. La obra pública es una necesidad, no es un lujo. Desde siempre ha existido una correspondencia entre la obra pública y la cultura. La obra pública sí participa entonces constantemente de una manera u otra en nuestras vidas y nos ofrece una oportunidad para vivir mejor, pues ella garantiza el acceso pleno y digno a la ciudad. Por otro lado, Óscar señala también que la obra pública es reflejo de la sociedad, pues ella lleva implícita categorías universales como el poder, la política, el pensamiento, la humanidad, la creatividad, la estética, la experimentación, nuestro desarrollo como sociedad, nuestro desarrollo y avance tecnológico y qué aspiramos a hacer. La arquitectura pública entonces debe interpelar a todos los agentes posibles, aspirando a que se convierta en una herramienta exitosa para canalizar los valores humanistas y sostenibles de la sociedad venezolana, que cada vez son más necesarios. El interés de Óscar es dirigir la obra pública hacia nuevos territorios y nuevas formas de pensar y de actuar. La necesidad de lo público solo puede retroalimentarse desde su perspectiva mediante una actitud abierta y proactiva hacia el debate, el intercambio de información y la discusión de modelos a partir de voluntades, conocimientos, experiencias acumuladas. En sus textos y obras declara que no hay obra pública sin voluntad política y que sin obra pública no hay futuro. Tiene la convicción de que la arquitectura pública se encuentra en la arquitectura pública se encuentra la gran posibilidad de fijar el tono de nuestra cultura y dejar huella. El hecho de que cuente con más proyectos que obras ha dejado ver la falta de comprensión de la arquitectura en nuestra sociedad y de la fatal ignorancia de la clase dirigente para entender el valor de la obra pública por sobre la visión populista e inmediatista de la política venezolana. Una dirigencia y una burguesía que no han entendido la arquitectura como un acto social por excelencia, tal como lo señalaba Villanueva. Óscar recalca que tenemos que sumergirnos en la política para dotarnos de unas líneas de acción y poder generar tiempos de cambio real en la ciudad y en la sociedad. También ha declarado que lo público es una responsabilidad compartida. Lo público no es responsabilidad exclusiva del Estado. Lo público es también una prolongación de la actividad del privado. Lo público y lo privado son así dos caras de la misma moneda. A mi juicio, la arquitectura pública le permitió a Óscar hacer su arquitectura con libertad. Los proyectos públicos, aparentemente, tienen la ventaja de no hacer visibles la situación de dependencia, de subordinación, de la forma a las voluntades o caprichos del cliente, o estar sujetos a criterios que suelen rebajar el trabajo profesional más propios de la práctica privada, como seguramente a algunos nos ha tocado padecer. Sin embargo, como ya hemos visto, están atados peligrosamente a la voluntad política, y ahí es su problema. 4. La comunicación de la arquitectura. Óscar siempre ha sabido el valor de la comunicación y el llamado cuarto poder. En la prensa y en su blog ha sido una punta de lanza donde se debate lo que él llama lo cierto y lo verdadero. Pero, ¿qué significa debatirse entre lo cierto y lo verdadero? Lo cierto lo define como la confianza o el convencimiento que se tiene de que algo que se dice o se piensa es verdadero, pero puede no serlo. Y lo verdadero como la conformidad del pensamiento o las expectativas con la realidad. Mientras que en las certezas cabe la duda, lo verdadero sin duda es lo aceptado. En este campo de juego suele moverse Óscar, tratando de buscar respuestas para movilizarnos desde sus certezas hacia la realidad y mantener un diálogo crítico constante. Quiero enumerar algunas de las lecciones que nos han dejado en esta búsqueda. La primera es que como arquitectos es necesario romper el lenguaje de arquitectos para arquitectos y transformarlo en un lenguaje comprensible y llano para todos. Necesitamos aprender a comunicarnos con los no arquitectos, para reducir la distancia que hay entre la arquitectura y lo que la sociedad nos exige. En un país como el nuestro, es necesario hacer política desde la arquitectura. Sus proyectos son un esfuerzo por acercar la política y la arquitectura, sin duda alguna. Los arquitectos no hemos sabido y no sabemos aún comunicar nuestro valor y rol social
en el mundo cultural donde estamos. La divulgación, por lo tanto, debe acompañar la arquitectura, pues ella forma parte de una labor formativa que nos corresponde realizar. Para Oscar también es necesario desafiar los referentes de la historia de la arquitectura y los discursos amables predominantes, y pensando críticamente el espacio a partir de lo que tenemos en nuestra propia caja de herramientas. Oscar escribe como una forma de dejar testimonio, como una forma de intentar revertir el desencanto y desinterés que sufre la arquitectura en Venezuela desde hace décadas, que aún se mantiene y donde las afiebradas expectativas por construir suelen ser objeto de constantes derrotas. En sus textos y proyectos no enseña a hacer arquitectura, sino a pensarla, a partir de una conciencia que sabe lo que la arquitectura ha sido y lo que representa en nuestro país. Un tremendo desafío. En sus escritos también se evidencia la firme convicción de que los graves problemas de la profesión requieren de una férrea voluntad que transforme la realidad. Finalmente, para cerrar, quisiera agregar que en la producción de Tenreiro se evidencia que nuestra mejor arquitectura no termina con Villanueva y que su práctica legítima y vital, al igual que la de muchos otros arquitectos, merece ser estudiada, reconocida y difundida. Esta vigorosa exposición que tenemos alrededor y los libros que la acompañan exigen sin duda ser revisadas ahora por otras personas con nuevas miradas distintas a su autor. El contenido que vemos aquí nos entusiasma y nos sentimos identificados por lo que ella representa. Lo expuesto nos acerca a la obra de Oscar, pero también al país y sus circunstancias, en una lectura más profunda. Tal y como declaraba su hermano Jesús Tenreiro, Venezuela es y sigue siendo un país prearquitectónico. Oscar, desde mi punto de vista, creo que debe sentirte satisfecho con la labor realizada como parte de un titánico esfuerzo por dejar atrás esa condición que describió tu hermano. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que no me equivoqué en una intuición que tuve de por dónde iba a ir cada una de las tres ponencias del día de hoy. Creo que los conozco un poco. Creo que me pareció interesante las aproximaciones. Las tres fueron totalmente distintas. Y espero que esta mía pueda ser una cuarta que aporte algo a esas tres anteriores. Voy a leer también, que también es curioso que los cuatro escribimos, y bueno, es un gran honor y un privilegio para mí ser uno de los que hoy cierra este ciclo, que en el fondo es un importante y necesario homenaje a un arquitecto cuya vida y obra se han condensado no solo en la práctica y la docencia de la arquitectura, sino también en la reflexión y el pensamiento crítico. Óscar Tenreiro es un arquitecto con un perfil completo, aspecto que le ha valido reconocimientos de distintos tipos como el Premio Nacional de Arquitectura, a su trayectoria profesional y recientemente el doctorado honoris causa por parte de la Academia y su alma mater. Antes de iniciar algunas reflexiones, quizá pueda ser importante comentar que desde que conocí a Óscar Tenreiro hace 22 años, la comunicación por distintas vías nunca ha cesado. No siempre ha sido un contacto intenso, pero sí consecuente y enriquecedor, fundado en una relación personal en la que confieso que he buscado entender ciertas claves que se encuentran detrás del quehacer del arquitecto, bajo esta particular realidad que nos ha tocado transitar y que tiene que ver con aspectos que van más allá del mero hecho de proyectar y construir. Se refieren más a lo cultural, lo social, lo político y lo económico, entre otra serie de aspectos vinculados a la profesión. Los inicios de la obra de Óscar Tenreiro en los años 60 no se dieron bajo condiciones equiparables a los que le ha tocado vivir a mi generación a partir de los años 90 y están aún más distantes de lo que sucede en la arquitectura venezolana y la docencia en el siglo XXI. Estos tres momentos han sido notablemente distintos, pero con un derrotero de país común. Las oportunidades y los recursos cada vez han ido mermando para la gran mayoría de los profesionales e instituciones públicas y privadas.
Este no es un tema menor, si se entiende que donde no se logre ejercer la profesión a cabalidad, construyendo, se ejerce la crítica y se pueda enseñar con suficientes recursos, los resultados son cuando menos de cuidado. Haciendo un somero recuento, encontramos que el arquitecto de los años 60 tenía la oportunidad de labrarse un futuro con encargos que prácticamente llegaban a su oficina, gracias a su prestigio y sus contactos. El arquitecto de los años 90 debía empezar a demostrar su talento ante un nutrido grupo de colegas, debía competir, corroborar que poseía las capacidades para formar parte de un importante estudio de arquitectura, o con suerte disponer de un mínimo capital y hacerse de un modesto estudio particular que le permitiese administrar y sortear la inestabilidad nacional reinante. El profesional de hoy, en su gran mayoría, se forma en el país y obtiene el título para poder buscar un futuro lejos de Venezuela. Paradójicamente, a un grupo importante de nuestros egresados fuera del contexto donde han sido formados, les va bien. Por esto último, podríamos decir que la arquitectura en Venezuela ha ido quedando desamparada y a la deriva. No solo por parte de profesionales de alta talla que han emigrado, sino también de un número significativo de docentes que han tenido que abandonar nuestras aulas por la necesidad de generar ingresos y sobrevivir teniendo que adaptarse a otras culturas, medios, etc. Pero ¿a qué viene todo esto? Viene a colación en un día como hoy, donde vemos que existen luces al final del túnel, que nuestra memoria puede volver a llenarse de pasado para mejorar el presente y forjar un futuro distinto. En Venezuela la arquitectura hoy prácticamente actúa por inercia, se produce de la nada, porque no existen registros de lo realizado por los que nos anteceden. Tenemos ante nosotros un documento patrimonial heredable, una exposición, un libro de reflexiones y obras y un libro de textos, que en medio de las tempestades finalmente se ha logrado divulgar como un proyecto que viene a llenar un vacío dentro del hueco. Tanto en la exposición como en ambos libros existe un trabajo de investigación, reflexión y divulgación de nuestra arquitectura. Tal vez lo más valioso, luego de la obra en sí misma, proyectada, construida y escrita del autor, sea el aporte de personas que miran desde afuera, como el caso del profesor Kenneth Frampton, desde Nueva York, o José María Lozano, Maite Palomares y Ana Portales, Iván Cabrera, Ernesto Fenollosa y José Manuel Barrera, todos ellos desde España. Hoy los arquitectos más jóvenes y estudiantes que no tuvieron oportunidad de ser partícipes de esa Venezuela pasada pueden contar con una selección curada tanto en imágenes y planos como en textos sobre la profesión y otros asuntos que Tenreiro considera importantes. Otro aspecto invaluable es que esa selección ha sido realizada e impulsada por su propio autor, con la colaboración de su equipo y el auspicio de Colectania, especialmente de la señora Denise Miodownik, a quien siempre agradeceré su interés, entusiasmo y pasión por promover actividades que se consideren un aporte a nuestra disciplina y la cultura en Venezuela. En un país caracterizado por su memoria corta, Óscar ha apostado y ha insistido en dejar sus ideas asentadas. En nuestro contexto, no necesariamente esto es garantía de algo, pero definitivamente sí ofrece un más largo aliento a los interesados en su trabajo y sus exploraciones profesionales, realizadas durante varias décadas. Algunos de los maestros que ya no nos acompañan y varios de los contemporáneos del autor han dejado que su producción se esfume, bien sea por descuido o falta de disciplina, incluso con sus propios archivos personales, o si no por aquella idea errónea y caduca de que uno no debe promocionarse, término confuso y un tanto ingenuo o mezquino cuando se habla de la transmisión del conocimiento al momento de publicar. Por cierto, si uno no impulsa y divulga lo que hace, ¿a quién podría interesarle hacerlo con el interés de transmitir la experiencia vivida de primera mano? Sobre todo en un país como Venezuela, a nadie. Producto de estas posturas y un problema cultural de fondo en el país que tiene que ver con el reconocimiento de la arquitectura como hecho cultural, hoy contamos con unos mínimos documentos que recogen el pensamiento de las distintas generaciones que más innovaron, propusieron y construyeron. Para efectos de registro es como si nunca hubieran existido, como si no supiéramos que esas miradas
compartidas o no por nosotros, coadyuvan con el renacimiento de la disciplina en el país que está próximo a ver la luz. No se puede hacer de la nada, no se debe. Hoy no se cuenta con la existencia de obras contemporáneas publicadas por sus autores, críticos e historiadores, y si existe algo, no es de dominio público o de fácil acceso, otra de nuestras tareas pendientes. Este fenómeno de no registrar y publicar, además, ha sucedido no solo con arquitectos proyectistas, sino con docentes de las diferentes áreas de conocimiento de la arquitectura. Finalmente, y para centrarnos en la conversación, esperamos que todo este reconocimiento y divulgación del pensamiento de Óscar Tenreiro pueda estar disponible en las plataformas de la red, que los libros logren estar siempre disponibles con los nuevos sistemas de impresión a distancia, y que la muestra expositiva logre ser vista en distintas locaciones y sobre todo por los más jóvenes, pero sobre todo que se comprenda el mensaje de todo este evento y que me atrevo a develar a manera personal. La arquitectura se debe a su lugar y es en su lugar donde aporta. Y el arquitecto debe ser un sujeto curioso, inquieto, sensible y profundo frente a los temas locales, para así proyectar a partir de ello. Y por último, expresar que una arquitectura superficial, sin filtros críticos y complaciente ante los vaivenes de la moda o del cliente de turno, difícilmente logrará aportar, trascender y ser una referencia en el tiempo para las nuevas generaciones. Gracias. Bueno, antes de abrir el derecho de palabra, creo que tenemos que reconocer que Víctor fue el único que cumplió con el tiempo asignado. Y además hasta se entendió. Bueno, abrimos el derecho a palabra. Yo creo, como dijo Víctor, que tenemos 4 visiones diferentes pero complementarias, que unidas a las que venimos oyendo en las conversaciones anteriores, pues nos deben permitir sacar puntos, ¿no? ¿Quieres comenzar tú, Óscar? Gracias. No voy, estoy dándole la espalda a los presentes. Y yo lo que podría decir en primer lugar es que todos estos días con estas conversaciones también han sido para mí un poco abrumadores, porque tal vez podría decirse lo mismo que dijo, no sé si fue Enrique cuando pasó el avión, no es para tanto. Uno dice, se ha quejado en su vida en ciertos momentos por la sordera a lo mejor de los contemporáneos, pero eso queda refutado de una manera radical con este regalo que para mí es que ustedes hayan dedicado tiempo en ver qué puede ser lo sustantivo de lo que ha sido la vida de uno. Y la verdad es que en gran medida eso es muy sorprendente para uno. Claro, a veces cuando ellos venían hablando, pensaba yo, se me venía una imagen como que si uno estuviera acostado en un lecho, y está hablando con ellos, y después que terminan ellos de hablar, uno se da vuelta y se entrega a lo que le viene dado por estar en ese lecho. No quiero hablar de una manera, digamos, dura, usando un término que todo el mundo le tiene temor, que es el término, es la palabra muerte. Pero lo que sí puedo decir es que es una especie de despedida, ¿no? Es una despedida que para mí ha sido
la palabra sorprendente la usé, ha sido, y voy a usar a la misma que usé antes, abrumadora. En todo lo que hay aquí, lo decía Iván, hay búsqueda, hay experimentación, hay duda. Quizás en donde menos hay duda es en lo que la escritura permite. Eso es interesante también, que ustedes se den cuenta, no, que ustedes simplemente reflexionen sobre eso extraordinario que tiene para cada uno de nosotros la escritura. La escritura se puede ejercer con total libertad, la arquitectura no. Y quizás por eso yo quise escribir, lo mencionaba Asier cuando hablaba de Gonzalo Castellanos y la Olivetti Lettera. Curioso como los arquitectos, los objetos nos llevan al pensamiento, porque admiramos a veces los objetos y todo lo que producía la Olivetti en esos tiempos era como una señal, como una lección de diseño industrial. Bueno, y empecé a escribir. Tengo muchísimas cosas que decir y recurro al verso de César Vallejo. Quiero decir mucho, pero me sale espuma. Quiero decir, se me olvida un poco. No hay pirámide escrita que no llegue a bruma. No hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo. Ese tema del desarrollo lo permite la literatura, la escritura. La escritura encierra posibilidades extraordinarias. Y bueno, nos congrega un poco aquí la escritura, porque estas cosas fueron paralelas, se dieron al mismo tiempo que el deseo de escribir y comunicar. Yo les agradezco a ustedes muchísimo, más de lo que podría parecer por esos rasgos de carácter que se me atribuyen, algunos con autoridad y con realidad, otros no tanto, como que yo me basto a mí mismo. Y la verdad es que no es así, y si no lo puede decir mi esposa, que el constante buscar, apuntar hacia donde debe ser, ha sido parte de toda mi vida. Y he sido, por cierto, también consciente, parcialmente, de las veces que me he equivocado, que he lanzado el dardo hacia donde no es. Pero así es un poco el vivir de todos nosotros. Yo no tengo otra cosa más, es decir, muy largo lo que estoy diciendo, estos aviones, en fin, pero ya de acuerdo con lo que ustedes digan, habrá otro tema. Solo quiero aclarar una cosa, no me importa que se me llame crítico. Lo que pasa es que a lo mejor Enrique exagera, dice que a mí no me gusta que me digan crítico, no es eso. Lo que pasa es que sobre la crítica hay que decir tantas cosas. Yo tenía unas cosas anotadas ahí, pero no vale la pena, ¿no? Yo lo que sí digo es que la verdadera herramienta, no importa, la herramienta más certera, la más productiva, la más económica, la más duradera
para enseñar o transmitir conocimientos entre arquitectos es la crítica. En las facultades de arquitectura se debería entender que lo que se ejerce en los talleres es el ejercicio crítico. Y el ejercicio crítico tiene raíces por todas partes. Asier mencionó alguna. También es verdad que hay otro factor que también me tomo la libertad de mencionar ahorita porque se me puede olvidar, que es el problema, y lo planteo porque es un problema, de la ideología. Nosotros hemos vivido el desarrollo de esta escuela de arquitectura a lo largo de los últimos, bueno, se conmemoraban el año 46, si mal no recuerdo, es que se fundó la facultad. Y hemos vivido un poco merced de las ideologías que se iban imponiendo en la atmósfera de la facultad. Y los críticos deberían tener especial cuidado de no dejarse arrastrar por la ideología. Porque la ideología es, por supuesto, el cuerpo de ideas sobre lo que se basa, por decirlo así, una ética. Pero hay una ideología que es mucho menos que eso, que es, por ejemplo, la ideología política. Y la ideología política en Venezuela ha hecho un daño extraordinario, catastrófico, y ha hecho un daño en nuestra profesión de gran dimensión. Porque cuando a mí me llamaba esta mañana Juan José, o ayer, y me decía, tus profesores, o mejor dicho, los arquitectos de tu época, ¿puedes nombrar alguno? Y yo empecé a nombrar por qué ellos no están en realidad más presentes en lo que uno pudiera llamar los recuentos que se hacen desde la perspectiva crítica de la arquitectura venezolana, por la ideología. Porque la ideología los calificó en los años 60. La ideología cometió ese inmenso error en muchos aspectos que fue la renovación. La renovación tuvo cosas muy buenas, entre otras cosas el estilo docente que yo adopté, si es que se puede hablar de estilo docente, el que adoptó mi hermano Jesús, fueron facilitados por la renovación, pero la renovación cometió errores enormes y ahí en adelante tenemos muchísimas cosas que decir. Calificar. Y por ejemplo, se ha llegado a decirme que yo soy un reaccionario. ¿Qué querrá decir eso realmente? Desde el punto de vista político sabemos lo que quiere decir. Bien mal usado el término conmigo, muy mal usado, pero sí se usaba para separar y verlos a ustedes ahora juntos con la Simón Bolívar representada también y la Católica en tu persona y la Vargas y no sigo. Es maravilloso, es un regalo. Yo les quiero agradecer de nuevo y ya veremos. Fue muy largo, creo que